Bien, hola chiquillos. El día de hoy la tutoría se va a tratar básicamente de resolver algunos ejercicios sobre inducción, sumatoria y teorema del binomio, que son los contenidos que van a entrar en la prueba el miércoles. Em, Recuerden que si van teniendo cualquier duda o consulta, pueden activar su micrófono o la pueden escribir en el chat. ¿Ya? También comentarles que la tutoría está siendo grabada y por lo tanto esta va a ser posteriormente subida al canal de YouTube de Obras Te Acompaña. Ya, entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. Dice, probar por inducción que para todo n mayor o igual que 1 se cumple esta igualdad entre sumatorios. Entonces, las demostraciones por inducción nosotros las hacemos básicamente cuando queremos demostrar propiedades en el conjunto de los números naturales. En este caso, para todos los números naturales mayores o iguales que 1. Por lo tanto, el caso base para este principio de inducción matemática debe comenzar desde 1, porque lo expresan claramente en el enunciado. Quizás en otras oportunidades les pueden decir a ustedes que las propiedades inician desde otro valor que sea distinto de 1, así que deben tener igual mucho cuidado con eso. Entonces, primero demostrar el caso base, o sea, cuando n es igual a 1, por un lado vamos a tener la sumatoria de k igual a, si n es igual a 1, la sumatoria va a partir desde 2 hasta 2n, o sea, 2, de 1 sobre k. Entonces, si parte en 2 y termina en 2, entonces nuestra sumatoria va a tener un puro elemento y ese va a ser un medio. Eso por un lado. Por otra parte, tenemos que la sumatoria desde k igual 1 hasta 2n, o sea 2, de menos 1 elevado a k más 1 partido en k. Recuerden que el elemento que está variando en este caso es el n. Entonces, resolvemos. Tenemos menos 1 elevado a k más 1, que en este caso va a ser 2, partido en 1. Ese es el primer elemento de mi sumatoria. Luego vamos a tener el segundo, que cuando k toma el valor de 2. Cuando k toma el valor de 2, eso va a ser 2 más 1, partido en 2. Vamos a tener 1 menos un medio, y eso al final va a ser un medio. Como ese y este elemento son iguales, entonces se cumple el caso base. Ese es en un principio, ese es un punto seguro que deben tener en la prueba. Entonces ahora vamos a pasar a la parte 2, que es como el corazón del principio de inducción, que es el paso inductivo. El paso inductivo, chicos, básicamente es siempre lo mismo. Y ahora a ver por qué. El paso inductivo, a mí me gusta reflejarlo en dos partes. La primera, en una hipótesis inductiva, la cual consta de suponer que se cumple la propiedad para todo valor n. Entonces, vamos a suponer cierto. Suponer cierto para n. Entonces tenemos que reescribir exactamente lo mismo que está en el enunciado, o sea, k igual n más 1, o sea, hasta 2n de 1 sobre k, y eso va a ser igual a k igual 1
sobre 2n de menos 1 k más 1 sobre k, o dividido en k. La segunda parte del paso inductivo es la parte que queremos demostrar, la cual a mí me gusta decirle tesis inductiva. Entonces, como tesis inductiva, vamos a suponer, vamos a demostrar que se cumple para n más 1. Entonces voy a tener la suma desde k igual, ahora es n más 1, entonces va a partir de n más 2 hasta 2n más 1, ¿ya? De 1 partido en k. Eso va a ser igual a la suma desde k igual 1, 2, n más 1, de menos 1 elevado a k más 1 partido en k. ¿Ya? Aquí básicamente lo que hice, y que siempre deben tener ojo, es que cada vez que yo tenía n, la tesis inductiva lo reemplazaba por n más 1. n más 1, aquí era n más 1 más 1. Quiero reemplazar ahí, pero por esa parte. Entonces, justo se me cruzó alguien que quería entrar. Entonces, queremos demostrar esta parte que está aquí abajo. Ya. Entonces, partamos. Tenemos demostración. Tenemos la suma de k igual 1 de 2n más 2. Lo voy a escribir ya todo expresado. Menos 1 a la k más 1 partido en k. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a expresar los dos posteriores términos a mi suma. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo sé de mi hipótesis inductiva que esto de aquí es cierto. ¿Ya? Entonces, si yo sé que eso es cierto, yo puedo expresar esta suma como k desde 1 hasta 2n de menos 1, k más 1 partido en k. Y como yo la estoy haciendo llegar hasta 2n, tengo que agregar posteriormente los dos términos, pero ya como usando la sumatoria. El término que decía afuera era el 2n más 1, que en este caso es menos 1, 2n más 1, más 1, aquí es 2n más 1. Sí, el apunte lo voy a subir a un drive que después les voy a compartir en ¿cómo se llama? En el Instagram de esta compañía, para que ahí también lo puedan volver a revisar si es que tienen alguna duda de algún procedimiento. Entonces, aquí era un 1.
falta el otro término que es el 2n más 2. Entonces lo voy a poner aquí abajo y es menos 1, 2n más 2, más 1. Y aquí abajo es 2n más 2. Listo. Bien. Lo que voy a seguir haciendo aquí es que como yo tengo elementos, en este caso menos 1 elevado a cualquier exponente, yo me tengo que fijar si ese exponente es par o impar para ver si mi menos 1 se va a mantener como un menos 1 o si va a quedarse como un más 1. En el primer caso, como yo tengo k más 1, ese elemento, por lo general, se va a mantener como... no, mentira. Lo que voy a hacer aquí es expresar estos dos términos, como yo les estaba mencionando, como el reemplazo ya en sí, para dejar solo expresado como un menos 1, que sería más 1 partido en k, más esta parte de aquí va a ser 2n más 2, y ese exponente, como es par, me va a dejar siempre un 1 positivo, porque un menos 1 elevado a un exponente par es siempre 1 positivo. Entonces 2n más 1. Por otra parte, ese exponente de aquí me va a quedar como 2n más 3, y eso siempre va a ser impar, por lo tanto va a quedar como negativo, 2n más 2. Bien. Y aquí está lo que le había comentado en un principio, que es esta parte de aquí, que si no recuerdan es mi hipótesis inductiva. Es eso. No, mentira, es esto, esta parte de aquí. Entonces yo puedo llegar y reemplazar, vamos a reemplazar ese aquí. ¿Era ese o no? Partido en K. Sí, era la parte derecha. Entonces, yo cuando lo reemplazo, voy a obtener la suma de 2n de K igual n más 1 de 1 partido en K más 1 partido en 2n más 1 menos 1 partido en 2n más 2. Y ahí básicamente es usar la hipótesis inductiva. Luego, posteriormente, vamos a volver a evaluar el primer término ahora de la sumatoria. Ya van a ver por qué más adelante. Entonces voy a obtener 1 partido en n más 1 más la suma de k igual n más 2, porque ya lo evalué en n más 1, partido en k, y seguimos manteniendo los otros dos sumandos. Disculpe, entonces lo que hizo fue sacar como el primer término. Claro, evalué la suma, evalué esta suma en su primer término, en n más 1. Si yo evalúo en n más 1, voy a obtener esto de aquí. Entonces, el siguiente es n más 2, y después n más 3, n más 4, y así sucesivamente. Pero yo solo le quise evaluar en n más 1 por una, como para arreglar mis sumas, para poder llegar al resultado que yo quiero obtener. ¿Se entiende? Sí, se entiende.
Gracias. Ah, ya. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es agrupar términos. Vamos a agrupar términos. Voy a agrupar el 1 partido en n más 1 con el 1 partido en 2n más 2. Entonces voy a reordenar la suma. Voy a correr un poco la suma para acá para que me quede más espacio. A igual n más 2 partido en 2n más 1 partido en 2n más 1 más 1 partido en n más 1. Lo corrí desde adelante hasta esta posición de atrás. Menos 1 partido en 2n más 2. Ahora reagrupados, esos dos yo los voy a juntar y me va a quedar que eso es 2 menos 1 partido en 2 factor de n más 1. Y todo esto se mantiene igual. Luego seguimos desarrollando aquí. N más 2, 2n, 1 partido en k, más 1 partido en 2n más 1, más 1 partido en 2n más 2. Entonces, ya aquí vamos obteniendo, recuerden que queremos llegar a este resultado de aquí. Queremos llegar a esto. Si se dan cuenta, no mentira, queremos llegar a... Ah, no, si queremos llegar a eso. No, miento, queremos llegar al resultado que está al lado, porque partimos desde esta parte demostrando. Lo voy a dejar ahí con un color más naranjito. Eso es esta parte de aquí, y nosotros queremos llegar con verde a esto. Y dense cuenta que la suma parte desde n más 2 y la queremos hacer llegar hasta 2n más 2. Y justamente la suma ya llega hasta 2n, pero nos faltan los términos 2n más 1 y 2n más 2. Igual que lo hicimos en un principio, tenemos que volver a acomodar esta suma y hacerla llegar hasta 2n más 2. Porque aquí es como si la suma lo hubiéramos evaluado en 2n más 1 y aquí que la suma lo hubiéramos evaluado en 2n más 2. Entonces ya lo tenemos. Es como si tuviera que regresarlo a la sumatoria. Claro, sacó es antes. regresarlo todos los términos a la sumatoria. Entonces, que parten n más 2 hasta 2n más 2, que es el último término, y lo dividimos en 1 partido en k. Y queda demostrado, porque aquí ya llegué a este término en verde que yo les había expresado antes. Este de aquí. Disculpe, si hubiera dado lo mismo, si hubiera partido de ese lado, y tendría que haber demostrado lo otro como una igualdad, se hubiera cumplido Mira, lo mismo. la verdad de las cosas, lo que, bueno, a una de las conclusiones que también les quería hacer ver y llegar, es que cuando hagan estos tipos de ejercicios, en especial estos que, por ejemplo, ustedes se preguntarán a mí, ¿cómo se me hubiera ocurrido haber hecho esta evaluación aquí? Porque la verdad, chicos, esto es por pauta. Pero ese tipo de cosas uno las logra ver cuando empieza a desarrollar el ejercicio por ambos lados. No se debería, no es la idea, pero de esa forma a ustedes le hace ver mejor cómo se debe plantear el desarrollo, porque lo que ustedes están buscando básicamente es, en primera instancia, claro, llegar desde un lado al otro, da lo mismo si parten de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y también siempre ocupen su hipótesis inductiva, para eso está. Entonces,
este valor que se expresa en la hipótesis inductiva, en general, en el principio de inducción, siempre la deben ocupar. ¿Ya? Eso. Voy a continuar con el siguiente, si es que no quedan dudas, que también es un ejercicio de el principio de inducción, pero esta vez con un poco de combinatorias y un poco de teorema del binomio, que es también un tópico que va a entrar en la prueba. Entonces, este es un ejercicio simple, quizás, pero es bastante completo en cuanto a los temas que van a entrar. Entonces, primero debemos demostrar el caso base. Entonces, solución. Primero, caso base. El caso base es, en este caso, n igual 1. Recuerden siempre darse cuenta desde dónde parte como nuestro conjunto, porque desde ahí tienen que saber demostrar el caso base. Quizás en algún ejercicio, yo lo he visto, los hacen demostrar desde n igual 2 o n igual 3. Entonces el caso base ahí cambia, lo tienen que hacer partir desde n igual 2 o n igual 3, ya como sea el caso. Entonces, caso base n igual 1, reemplazo, voy a obtener por un lado la suma desde k igual 0 hasta 1, de 1 más x elevado a k. Cuando k toma el valor de 0, cualquier cosa elevado a 0 es 1. Más, cuando toma el valor de 1, voy a obtener 1 más x. Y esa suma me va a dar 2 más x. Listo, veamos qué obtengo desde el otro lado. Suma desde k igual 0 hasta 1 de 1 más 1 y k más 1. X a la k. Entonces voy a tener, cuando k toma el valor de 0, 2 sobre 0, y x elevado a 0, que eso es 1. Entonces me va a quedar así. Más, cuando toma el valor de 1, 2 sobre 1, y x elevado a 1. Y va a quedar así también. Entonces la combinatoria de 2 sobre 0, eso es 2. Miento, aquí abajo es 2. Porque era cuando k igual a 1. Entonces ahora sí. 2 sobre 0, eso es 2, más... Una duda. ¿Sí? En el primer término no sería 2 y el número de abajo sería un 1, porque si k es 0 sería 0 más 1, ¿no? Ahí sí. Gracias. Ah, gracias. Ahí sí. 2 sobre 1 es 2 y 2 sobre 2 es 1. Entonces me va a quedar el término x. Otra vez, esos dos términos son iguales. Entonces cumple con el caso base. Listo. Entonces, vamos con la segunda parte, el paso inductivo. Paso inductivo. Paso inductivo tenemos dos partes. Primero, la hipótesis inductiva, que es lo que nosotros sabemos que es verdad y es lo que hay que copiar directamente del enunciado, que va a ser que suponemos que es cierto. Suponemos cierto para n. A otros profe o en otro punte o lo que quieran, hay gente que no le gusta trabajar en esta parte del paso inductivo con la misma variable que se ocupa en el enunciado. No sé si sus profes son así.
si ese es el caso, ustedes pueden reemplazar ese término por una K o por la letra que ustedes quieran, simplemente porque hay profes que no les gusta así. Yo lo ocupo así porque siento que es lo mismo. Y es menos probable que se equivoquen así. Entonces, suponemos cierto para n. Entonces, la suma desde k igual a 0 hasta n de 1 más x sobre k, y eso va a ser igual a la suma de k igual a 0, n más 1 y k más 1 de x sobre k. Tesis inductiva, demostraremos para n igual a 1, o sea, para n más 1. Entonces, ahora en donde había un n, reemplazamos por n más 1. N más 1. N más 1, k igual a 0. N más 2, k más 1, xk. Listo. Entonces, vamos a partir desde izquierda a derecha. Entonces, vamos a partir desde acá y vamos a llegar a ese lado Y. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el término 1 más x elevado a k es un término que yo puedo expresar en combinatoria gracias al teorema del binomio. Entonces, es mucho más simple hacer ese desarrollo que hacerlo de vuelta. Entonces, demostración. Tenemos la suma de k igual a 0, n más 1, de 1 más x elevado a k. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer la evaluación. Vamos a hacer una evaluación para hacer llegar la suma n de 1 más x hasta acá, y como evaluamos en n más 1, entonces nuestra expresión va a quedar 1 más x elevado a n más 1. Este término es mi hipótesis inductiva. Por ende, yo llego y reemplazo aquí abajo. K igual 0 hasta n de n más 1, k más 1, xk. Entonces, ahí ocupé hipótesis inductiva. Por otro lado, en verde, eso yo lo puedo expresar en teorema del binomio. Teorema binomio. Entonces, con teorema del binomio, es una suma desde j, por ejemplo, hasta n más 1, de n más 1, o sea, desde j hasta n más 1, en donde, si recuerdan, lo voy a anotar aquí como un recuerdo, para la gente que todavía no lo tenga claro. El teorema del binomio nos dice que cualquier binomio de la forma a, b elevado a n se puede escribir como la suma desde 0. Recuerden siempre que parte de 0 de la combinatoria de n sobre k, o sea, como el tope de la suma y desde donde empieza la suma, en donde el primer término a siempre va a ser la resta entre n menos k,
Y D siempre va a ser el término desde donde empieza mi suma. En este caso, K. Entonces, yo para expresar eso aquí, voy a obtener que el primer término, o sea, 1, va a estar elevado a n menos k, que en este caso sería n más 1 menos j, o sea, n más 1 menos j. Pero como es 1 elevado a cualquier cosa, obvio ese término. Entonces no lo voy a poner. Por otro lado queda el x. El x va a ser elevado al primer término de mi sumatoria, en este caso va a ser j. ¿Ya? Y así se expresa este teorema del binomio. Voy a borrar esto de aquí. Entonces, tengo ese desarrollo. Posteriormente, lo que voy a hacer aquí es usar una propiedad de la combinatoria. Propiedad que les voy a escribir aquí. Entonces, existe una propiedad en la combinatoria que es n sobre m más n sobre n más 1, y eso es igual a n más 1 y n más 1. Si yo lo llevo a los términos que tengo aquí, yo eso lo puedo expresar como la suma desde k igual 0 hasta n de n más 2, k más 1, menos n más 1 sobre k. Y ahora les voy a explicar el símil, porque no es fácil de ver a primera vista. El símil es el siguiente. Yo tengo, por un lado, el término n más 1, k más 1, que es el término que yo acabo de transformar. Lo voy a poner en ese rosadito. Este término de aquí es ese término de aquí. Tengo además n más 1 sobre k. Bueno, estos términos están como cruzados. Ese debería ir ahí y ese debería ir ahí. Y el otro que me falta y el que apareció así como de la nada es el n más 2, k más 1. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Me falta un color rojo aquí. Ahí. Fue llevar este término de aquí restando al otro lado. Entonces, ese que yo ya lo tenía, lo despejé y me va a quedar n más 1, k más 1, igual a n más 2, k más 1, menos n más 1 sobre k, que es lo que tengo reemplazado ahí. ¿Ya? Ese fue el reemplazo que yo hice. ¿Por qué y para qué? Simplemente para desarrollar y llegar a la conclusión que estamos buscando, que es el otro lado de mi demostración, o sea, esta parte de aquí. Porque fíjense que la combinatoria es de un término n más 2 sobre k más 1. Entonces yo necesitaba hacer aparecer este término de aquí. Y ahora, ¿cómo ustedes se podrían haber dado cuenta de eso? Es que también se ponían a desarrollar la sumatoria de aquí para acá. Se iban a llegar a un punto en donde ambos desarrollos se iban a cruzar y ahí empiezan a hacer como el desarrollo completo. Entonces, voy a seguir. Voy a borrar esta parte para poder seguir con el desarrollo. Y voy a tener esta otra parte que me falta aquí, que es la suma desde j igual 0 hasta n más 1, de n más 1 sobre j
X elevado a J. Listo. Voy a continuar aquí más a la izquierda para que me caigan los términos. Y voy a obtener lo siguiente. Tengo n sobre k igual 0 de n más 2, k más 1, menos la suma de k igual 0 sobre n de n más 1 sobre k. Aquí me faltó el término xk y aquí también xk, más la suma desde j igual 0 hasta n más 1 de n más 1 j y x elevado a j. Entonces, ¿qué más nos falta aquí? Posteriormente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a desarrollar una de las sumas de tal forma de generar lo siguiente. Yo tengo que todas mis sumas llegan hasta n, excepto la última. Entonces, esa voy a hacer una evaluación. Claro, porque justamente... no, miento. Vamos a hacer la evaluación nomás. Son xk menos n más 1 k xk. Y voy a obtener más la suma de j igual 0, n más... No, aquí voy a evaluar, entonces voy a hacerlo llegar hasta n. Y lo otro lo voy a evaluar. N más 1 j, xj, más, y evaluado me quedaría n más 1 sobre n más 1 por x elevado a n más 1. Ya, ahí lo que hice básicamente fue que a la última sumatoria la hice evaluar en n más 1. Bien. Entonces, yo tengo aquí, ojo, lo siguiente. Si se dan cuenta, esta suma de aquí y esta suma de acá son lo mismo. Son lo mismo, pero la variable que va cambiando en el tiempo cambia entre las dos. Porque en una la variable es k y en la otra la variable es j. Pero en esencia son la misma suma. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es simplificar. Entonces voy a obtener la suma desde k igual 0 hasta n de n más 2, k más 1, xk, más la suma, o sea, no era suma, era el término evaluado de n más 1, n más 1, xk. Y aquí, otra vez, como en el ejercicio anterior, voy a volver a reingresar este término a la suma. ¿Cómo voy a lograr eso? Voy no miento. Mira, lo que vamos a hacer aquí es darnos cuenta de lo siguiente. Así como está ese término, yo no lo puedo volver a reingresar a la suma, porque la evaluación de un n más 1, por ejemplo, si esa suma, lo voy a escribir en otro color, si esa suma tuviera un valor k
de n más 1, la evaluación quedaría como, si se evaluara en n más 1, sería n más 2, n más 1, que sería 2, x elevado a k. Pero aquí tenemos n más 1 más n más 1. Entonces yo quiero que se den cuenta de lo siguiente. N más 1 sobre n más 1 es igual a n más 2 sobre n más 2. ¿Por qué? Porque eso es igual a 1. Así de simple. Entonces yo puedo volver a reingresar este término de aquí a la suma, dado que estas dos cosas se cumplen. Es una igualdad. Entonces, con eso en mente, yo vuelvo a reingresar el término a la sumatoria. Y logro obtener la otra parte de la igualdad que yo andaba buscando. Ojo que la sumatoria debe llegar hasta n más 1. Entonces voy a obtener n más 2, k más 1, por x a la k. Y queda demostrado. Si hubieran partido desde aquí, tendrían que haber empezado a hacer este desarrollo. Y para que le haya aparecido este término de la nada, le hubiera costado mucho más. Por eso es recomendable haber partido desde este lado de la sumatoria. ¿Ok? Simplemente por eso. ¿Se puede partir desde el otro lado, como me habían preguntado antes? Sí, pero es más difícil. ¿Alguna duda o consulta? Si no, para pasar al siguiente ejercicio, que ya vamos a entrar en la parte de las sumatorias. Bien. Entonces, las sumatorias. El ejercicio que quería abordar con ustedes es como del tipo progresión aritmética, que es un tópico que ya habían visto, pero aquí es posible que también se lo puedan preguntar porque lamentablemente materia pasada no es materia olvidada. Entonces, les traigo el ejercicio de sumatoria de esta forma. Dice, en una progresión aritmética, el primer término es 4 y el del orden n es 34. Si la suma de los primeros n primeros es 247, determinar n. Bueno, ahí creo que está mal de redactado, pero les voy a explicar aquí a lo que se refiere. Dice en primera instancia que el primer término es 4 y el del orden n es 34. Entonces, primero tenemos que saber cómo se comporta esta progresión aritmética. La progresión aritmética es de la forma, por ejemplo, S más K, que es su primer término, S más 2K, su segundo término, S más 3K, tercer término, y así sucesivamente. El término enésimo sería S más NK, y así. Entonces, el primer término sería S más K, y ese sería 4. El de orden N, S más NK, es el que vale 34. Y también dice que la suma de los primeros n términos, debería decir ahí, es 247. Entonces, la suma desde igual 1 hasta n de S más IK es 247. Entonces, ahora lo que queremos hacer es determinar n con toda esta información entregada. Resolvamos la sumatoria. Tenemos la suma
de igual 1 hasta n de S más I K. Entonces, S es una constante y la suma de una constante es n por S. Después tenemos I más K. K es también una constante, entonces yo la puedo sacar de la sumatoria. I es la variable y la sumatoria de los I primeros términos se expresa como n más 1 partido en 2. ¿Ya? Y todo eso es igual a 247. Desarrollemos un poco más esta sumatoria, entonces yo voy a obtener ns más k por n cuadrado más n partido en 2 igual 247. Yo veo aquí 247. Vamos a amplificar toda la expresión por 2. Entonces voy a tener 2ns más kn cuadrado más kn igual a 494. Y por otra parte voy a factorizar por n. 2s más kn más k igual 494. Bien. Lo que nosotros queremos saber es cuánto vale n. Si se dan cuenta, de esta parte, si nosotros sumamos las dos expresiones, voy a obtener 2s más k más nk. Y eso es igual a 38, que es justamente el término que yo tengo aquí abajo. Entonces, si yo hago el reemplazo de 38 ahí, 494, si paso el 38 dividiendo, voy a obtener que n es igual a 13. Y listo. Así es como ocupé tanto propiedades de la sumatoria y algunos términos de sumatoria. Y también les hice recordar algo sobre progresiones, que nunca está de más y que va muy de la mano con la sumatoria. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta? Si no, para pasar ya al siguiente. Vamos con el siguiente. ¿Qué hora es? Ah, ya, todavía nos queda. Otro de sumatoria. La verdad, ejercicios muy básicos, muy simples, pero que nunca está de más volver a repasarlos porque a veces como que en la prueba se nos olvidan detalles, cosas tan simples que a nosotros nos pueden ayudar a desarrollar ejercicios más complejos. Entonces, para eso son las tutorías del programa. Ya, tenemos esta serie de sumatorias, dice que sí, tal sumatoria y esta otra sumatoria, entonces nos piden calcular la suma de 1 hasta 10 de 3 a sub i menos 7. Entonces, tengo que saber ocupar estos datos que me dan para poder yo calcular la tercera sumatoria. Entonces, veamos. Tengo la suma desde i igual 1 hasta 10 de 2 a i menos 5 al cuadrado. Ahí yo tengo un cuadrado de binomio, entonces desarrollo hasta 10 de 4 a i al cuadrado menos 2 por 5, 10 y por 2 son 20 ahí, más 25. Ya. Entonces, voy a obtener 4, sumatoria de i igual 1 hasta 10 de i cuadrado menos 20
la sumatoria de igual 1 hasta 10 de ahí, más la suma de 25. 25 es un número natural y la suma de cualquier número natural va a ser la multiplicación. Como justamente parte del 1 va a ser 10 por 25. Si partiera del 0, recuerden que sería 10 por 26, porque estamos incluyendo un término más. Ojo ahí también. Entonces, 4, sumatoria de igual 1, 10, ahí al cuadrado, desconozco ese término, menos 20 por igual 1 hasta 10, de ahí también desconozco ese término, más 250. Y eso nos dijeron que era igual a 250. Voy a dejar esta suma expresada hasta aquí y voy a seguir con la otra. La otra nosotros nos dice, la voy a hacer un poquito más abajo para que después hacer el reemplazo, porque justamente de la otra yo voy a obtener uno de los valores que necesito arriba. Entonces tengo 2 ahí más 5 y 2 ahí menos 5. Si mal no recuerdan, eso es una suma por su diferencia. Entonces me quedaría el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces tengo la suma desde igual 1 hasta 10, a por 4, ahí al cuadrado, menos 25 por 10, que eso es 250. Y esa suma a nosotros nos dijeron que es 750. La única variable que yo desconozco es la sumatoria del a cuadrado. Entonces yo la puedo despejar. Hasta 10 de a cuadrado. Si hago el despeje, yo voy a llegar a que la solución de eso es 250. Entonces, con esos 250, yo voy a volver a mi primera parte, porque ya tengo el valor de a cuadrado. Entonces aquí voy a tener 4 por 250. Solo aquí hice el reemplazo. 250 menos 20 por la suma de igual 1 hasta 10 de ahí más 250. De aquí también 250. Los cuales se van a poder simplificar bastante rápido. Y aquí exactamente lo mismo, o despejar ahora el ahí y decir que en ese caso el valor es 50. Ya con ese valor yo puedo hacer el cálculo de la suma que nos piden. Entonces tengo igual 1 hasta 10, de 3 ahí, menos 7, igual 3, por la suma de igual 1 hasta 10 de ahí, que es el valor que ya tengo, y 10 por 7, 70. 3 por, esa suma dijimos que era 50 menos 70. Y el resultado entonces va a ser 150 menos 70, 80. Y listo. Así es como obtengo ese resultado. Bastante simple. Yo creo que de sumatoria lo más importante es saberse las propiedades fundamentales, como saberse la suma de los y primeros términos, de los y primeros términos cuadrados, al cubo, y algunas propiedades extras, como la propiedad del reloj, las sumas telescópicas, y eso. Eso básicamente. Bien, finalmente vamos a ver un ejercicio sobre
teorema del binomio. Entonces, dice, determine si existe el término independiente de x en el desarrollo binomial 2x más 1 por 1 más 2 partido en x elevado a n. Entonces, desarrollo binomial, muy simple. Ponemos la solución. Abordamos primero esta parte del desarrollo. 1 más 2 partido en x elevado a n. Eso va a ser la suma. Recuerden partir de 0 hasta n. De n sobre k. De 1 elevado a n menos k, que eso es 1. Y 2 partido en x de k. Entonces tengo x igual 0, n sobre k, eso es 1. Tengo 2 sobre k por x menos, o sea, elevado a menos k. Listo. Vuelvo a ponerlo en la multiplicación ahí arriba. 1 más 2x elevado a n. Entonces voy a tener 2x más 1 por la suma de k igual 0 a n de n sobre k de 2 elevado a k por x a la menos k. Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a volver a vamos a juntar los términos que están fuera de la sumatoria y los vamos a reintroducir en la sumatoria. Entonces, voy a obtener la suma desde k igual 0 hasta n de n sobre k de 2 elevado a k más 1 por x elevado a menos k más 1. Esa es una parte, es multiplicar este término por la sumatoria. Esto es esto. Ahora voy a multiplicar con verde. Voy a multiplicar el 1 por la sumatoria. Y voy a obtener más la suma de k igual 0 hasta n sobre k de 2k por x a la menos k. Luego, como estamos buscando un término independiente de x, lo que tiene que pasar es que el exponente de las x en ambas partes de las sumas, o sea, este de aquí y este de aquí, tienen que ser 0. Entonces, existirá el término independiente si menos k más 1 es igual a 0 y menos k es igual a 0. Entonces, k tiene que ser 1. Bueno, en realidad es un o, porque va a ocurrir que en dos casos va a haber término 0. O k tiene que ser igual a 0. Entonces, cuando en mi suma el k tome el valor de 0, va a existir un término que es independiente de las x. Del mismo modo, va a ocurrir cuando k tome el valor del 1.
Y eso. Voy a parar la grabación